19 minutos para las 9 de la mañana y estos días una noticia que recorrió el mundo es el conflicto que escaló en Medio Oriente y el impacto en el valor del petróleo y por consecuencia en la nafta que uno le carga todos los días al vehículo. Exactamente, para adentrarnos sobre todo en este tema puntual de lo que está ocurriendo con el conflicto en Medio Oriente, vamos a hablar con Adriana Cervoni. Ella es justamente especialista en inversiones y además es contadora pública. Ella es especialista también en lo que son las inversiones bursátiles en el mercado local e internacional y además socia en el estudio Gestión Parque para que nos cuente un poco la situación, ¿no?, respecto a cómo esto va a influir, por ejemplo, en el precio de la nafta, que es el principal recaudo que uno tiene que tener en cuenta aquí en nuestro país. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo te va? Aquí Gonzalo Solabarrieta, Amanda Pizarro, te saludamos en la primera edición de La Voz de la Ciudad. Hola, buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, Amanda y Gonzalo. Bien, la realidad es que como asesora financiera, Adriana, queríamos consultarte respecto a la situación de lo que ocurre en Medio Oriente, que uno dice, bueno, parece muy lejano, pero que en definitiva, al esto modificar el precio del barril de petróleo, que ha inclusive tocado picos de los $120 el barril, esto ¿puede llegar en algún momento a influir? Ya ha hablado, por ejemplo, Marín, el titular de YPF, hablando de esto, los aumentos que son poquitos, pequeños, pero que se van dando constantemente. ¿Cómo está influyendo esto? ¿Cómo lo analizás? Sí, efectivamente, el precio del petróleo, recordemos el barril, el precio del petróleo crudo, es un commodity, es un precio transparente, o sea que tiene una única cotización a nivel global. Sí, es por eso que impacta en Argentina. Después del petróleo crudo se refina y es a donde llega a las estaciones de servicio donde cargamos combustible. ¿Sí? Por eso es que influye globalmente este conflicto bélico tan lamentable que está ocurriendo, nos impacta de esta manera. El día de ayer, efectivamente, este precio internacional, como en cada conflicto bélico hay desconfianza, inestabilidad, hay incertidumbre, y particularmente en este conflicto es una zona, Medio Oriente, donde se produce el 20% del petróleo del mundo. Se ha incrementado el precio. Después el mercado cerró el día de ayer en $89 el barril. ¿Sí? Esto es importante informar, es como que se fue calmando también y hay algo que se llama contrato de futuros, donde inversionistas expertos negocian a través de contratos cuánto puede llegar a estar el precio del barril en el futuro. Y ese precio cerró ayer en $85 el barril. ¿Sí? Es decir, que hay a nivel mundial se está calmando un poquito. Esto ocurrió el día de ayer, ¿sí? El día de hoy van a abrir los mercados ahora a las 10:30 de la mañana, a las 11 de la mañana abre el mercado de Estados Unidos y vemos cómo se desarrolla todo. Ahora, Históricamente, sí, 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 decinos. históricamente en conflictos bélicos, la guerra del Golfo, otros conflictos bélicos, las primeras semanas del conflicto que hay mucha incertidumbre, no se sabe cómo, si va a escalar, si se va a calmar el conflicto, hay cierta incertidumbre y desconfianza. Pero después todo tiende a calmarse. ¿Sí? Hablo de índices, de acciones, del precio del petróleo y demás. Uno entiende, Adriana, que este tipo de escenarios repercuten más en, por ahí, economías más emergentes. ¿Hay alguna alternativa, digo, a nivel global, ¿no?, para evitar quizás pensar en un salto muy abrupto del petróleo por todo lo que eso conllevaría después directamente en cada una de las economías y que obviamente después cada país se puede posicionar mejor o no en base, ¿no?, a cómo es la dinámica económica en cada lugar? Pero digo, ¿hay alguna manera, por ahí pensando en los grandes países, de evitar que se genere un salto tan abrupto en el valor del petróleo? Cada país tiene su economía y tiene políticas antiinflacionarias, Ujú. ¿sí? Cada país, estamos hablando que esto es un... ¿Por qué se traslada a inflación? Por el precio del petróleo se traslada al costo logístico de la distribución de todos los bienes y ahí es donde se traslada al precio del consumidor final. Nosotros tenemos lamentablemente un contexto de mucha inflación, pero en el mundo entero no están acostumbrados a la inflación que nosotros tenemos. Mm. Son países más estables, la gran mayoría,
y tienen inflaciones muy pequeñas, de 1 a 4% anual, estamos hablando. Entonces, seguramente la economía es algo que no es estático. Cuando uno mueve una variable, ¿sí? Se acomodan otras cosas o uno puede implementar políticas para tratar de acomodar. ¿Sí? Y una pregunta que me hicieron el día de ayer, que fue muy interesante, la gente se pregunta cómo un conflicto en Medio Oriente puede influenciarnos tanto a nosotros, puede perjudicarnos tanto a nosotros si ahí se produce el 20% del combustible del mundo. Ese 20% va a Asia, particularmente la gran mayoría va a China. Hoy en día en el mundo globalizado estamos todos conectados. Casi todos los bienes se producen en China, después se distribuyen al resto del mundo. Es ahí también, no solo con el precio del petróleo, el precio internacional, sino con los costos que va posiblemente incremente China, va a haber otro coletazo de inflación, pero en el mundo. Pero tenemos que estar más, sí, cautelosos, no movernos por emociones. Hablo del mercado de inversiones. En este contexto nos refugiamos en el petróleo, nos refugiamos en el oro, los inversionistas sacan de las acciones y se refugian. Pero históricamente, después de los primeros meses de un conflicto de esta escala, de esta magnitud, todo tiende a normalizarse, la confianza vuelve. Recordemos que la bolsa de valores, que es donde se cotizan los precios, está desde el año 1600 y en Argentina está desde el año 1856. Hemos atravesado muchísimos conflictos, pandemias, catástrofes que están fuera de nuestro control, pero después todo se ha ido acomodando. Así que tratar de no transmitir pánico en este momento. Sí, tomar las medidas necesarias para afrontar lo mejor posible, pero saber que todo tiende a calmarse en el largo plazo. Ujú. Adriana, por último, respecto a lo que tiene que ver con estos aumentos, se está comentando esta idea de si querés cargar mañana, carga hoy. ¿Es tan así esto en cuanto a la volatilidad de lo que puede llegar a ser el precio, con la poca expectativa que hay realmente de lo que significa el hecho de que no pueda llegar a bajar el precio de la nafta en los próximos meses, posiblemente por este conflicto? Por último, cortito porque no tengo más tiempo. ¿Es cierto que si pensás cargar mañana, por las dudas carga hoy mejor? Lamentablemente, en este momento que van 10 días de conflicto, 11 días de conflicto, yo diría que sí. El mejor consejo, tratemos de cargar el día de hoy. ¿Sí? Claro. No sabemos qué puede ocurrir mañana, porque hay mucha volatilidad, pero vuelvo a repetir, es en estos días que tenemos mucha incertidumbre, no sabemos cómo va a escalar el conflicto o si se va a calmar. Creo que en un tiempo podemos saberlo, pero el día de hoy el consejo es sí. Adriana, muchísimas gracias. Ha sido muy amable y muy clara con los conceptos. Un placer. Muy bien, Adriana Cervoni, ella es asesora financiera, es contadora pública y además también es especialista en inversiones bursátiles, tanto en el mercado local e internacional. Pasaba para contarnos un poco esta situación, ¿no?, del conflicto en Medio Oriente. ¿Qué pasa con el precio del combustible en Argentina? Porque eso se traslada a través de lo que es el aumento del barril de petróleo. Así que bueno, muchas cosas que también tenemos que tocar cada día en base a este conflicto.